Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. En esta noche vamos a hablar de un tema clave para todos los colombianos y que está en este momento en perfecto desarrollo en el Senado de la República, la reforma pensional. Laura Rojas, muy buenas noches, bienvenida. Henry, muchísimas gracias y por supuesto estaremos atentas de todos estos temas. Por supuesto, tenemos también a dos invitados, ahorita los vamos a saludar, pero primero quiero ir con Nicolás Rojas al Senado de la República, en la plenaria. En este momento se está adelantando este debate. Les quiero contar cuál es la pregunta del día, que también durante todo el día los colombianos han estado pronunciando a través de nuestra cuenta en X. La pregunta es la siguiente: ¿qué preguntas tiene usted sobre la reforma pensional que está impulsando el gobierno en el Congreso de la República? Esa es la pregunta. Muchos colombianos efectivamente nos han enviado sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y las vamos a absolver de la mano de los expertos que nos acompañan en esta noche. Saluda a esta hora de la noche a Nicolás Rojas. Él se encuentra, como les dije, en el Senado de la República, en la plenaria. Nicolás, buenas noches. ¿Qué ocurre en este momento allí en el debate de la reforma pensional? Henry, buenas noches. Pues le tengo calientico el debate de la reforma pensional. Ya se cumplen cerca de 8 horas de discusión, se han aprobado una cascada de artículos, algunas líneas rojas del gobierno ya tuvieron la bendición por parte del Senado de la República. Le hablo puntualmente del pilar semicontributivo, que mantiene su corazón y la idea original del gobierno, y es que aquellas personas, Henry, que cotizaron entre 300 y 1000 semanas pero que no alcanzaron los requisitos legales para tener una pensión, pues van a tener una renta vitalicia. Para hombres esta renta se dará a partir de los 65 años y para las mujeres será a partir de los 60 años si se sigue manteniendo el corazón de esta reforma. También se han aprobado beneficios para las mujeres, por ejemplo, que tienen hijos. Les van a reconocer 50 semanas y son los dos artículos tal vez más fuertes que se han aprobado en este momento. Adicionalmente, otro punto es la forma en que los colombianos que trabajan por días o por horas pues van a poder cotizar su pensión. Nicolás, ¿cómo ha estado el ambiente propiamente, el ambiente político allí durante el trámite de esta discusión? Porque creo que algunos senadores se han quejado de que consideran que se está pupitreando de manera acelerada esta reforma. Puntualmente los de la oposición, Henry, porque hay que señalar una cosa: el gobierno tiene encarrilados los apoyos del partido de la U y el Partido Liberal, que básicamente han permitido que la discusión avance y que en este momento tengamos cerca de 52 artículos aprobados de 94 que tiene el texto. Pero sí hay que reconocer que algunos puntos no han tenido la discusión suficiente que pedían los parlamentarios, como es el pilar semicontributivo, donde pedían modificaciones un poco más robustas. Por ejemplo, algunos senadores pedían disminuir la edad, otros también pusieron sobre la mesa la posibilidad de que quienes no quisieran esa renta pudieran retirar sus ahorros, pero estos puntos no tuvieron futuro. Nicolás, usted ha estado en el transcurso de todo el día pues en el Congreso, estando pendiente de cómo avanza, por supuesto, pues esta reforma pensional. Uno de los puntos más importantes es la discusión del umbral. Hay propuestas claramente del gobierno nacional y se ha discutido entonces en este espacio. Mire, Laura, es muy importante esa pregunta porque es lo que se está discutiendo en este momento. Nosotros, a quien observamos en pantalla, hablando de forma airada ante el Congreso, es el senador conservador Marcos Daniel Pineda, porque en este momento se están tocando 4 artículos que hacen parte del corazón de la reforma. El artículo 3, que plantea la estructura, es decir, que ahora si esta reforma continúa con este ambiente, pues va a funcionar a través de pilares, que es el que hemos conocido a lo largo de estas semanas: pilar solidario, semicontributivo, contributivo y un ahorro individual que van a tener los colombianos adicional. Se van a definir las características del pilar contributivo en el artículo 19, que también se va a discutir en este bloque. Ahí se plantean varios aspectos, por ejemplo, el umbral que van a tener los colombianos para cotizar obligatoriamente en Colpensiones, y si va a ser obligatorio o no, que es un asunto que se va a poner sobre la mesa, pasar directamente a los fondos privados. Algunos
parlamentarios han dicho que pues se tiene que dar la posibilidad de que pues quien quiera continuar en Colpensiones lo haga y quien quiera estar en un fondo privado pues también pueda terminar esa determinación, pero como hoy está planteado el asunto es que una parte en Colpensiones y otra parte en los fondos privados. El artículo 24 que plantea quién va a manejar estos recursos que se cotizan en Colpensiones, hay acuerdo para que sea el Banco de la República, y también se va a votar el artículo 32 que establece la edad, que no se va a modificar. Los hombres van a seguir cotizando 1.300 semanas, pero ese artículo 32 va a tener una modificación importante, Laura, y es que haciendo caso a una sentencia de la Corte, las mujeres van a dejar de cotizar progresivamente desde 2026 una serie de semanas hasta llegar a 1.000. Hasta el 2036, que es como el plazo límite. Entonces eso es lo que se está discutiendo en este momento. Pues son los temas que se ventilan a esta hora sobre la reforma pensional, Laura, allí en el Senado de la República. Nicolás, una última cosa, ¿hasta qué horas cree usted que van a trabajar hoy en el Senado? ¿Y mañana sí o sí trabajan también debatiendo esta reforma pensional? Pues, Henry, yo ya pedí la cena para el Congreso. Yo creo que vamos a estar aquí hasta altas horas de la noche. Yo creería que el Congreso va a estar sesionando por lo menos hasta la medianoche si sigue teniendo este ambiente. Incluso creo que si continúa con esta misma energía se podría estar aprobando esta noche la reforma pensional. Vamos a ver qué sucede finalmente, porque hay ambiente y hay un asunto. Mañana, por las restricciones de agua que hay en Bogotá, el Senado de la República posiblemente no va a sesionar. Entonces es posible que hoy aceleren la reforma, y aparte pues hemos podido conocer que varios senadores ya tienen su tiquete listo para viajar a regiones, que es lo que hacen habitualmente los fines de semana. Nicolás, muchas gracias por este informe tan robusto de todo lo que pasa alrededor de esta reforma pensional. Estamos viendo entonces las imágenes de lo que ocurre a esta hora y vemos un ambiente pues tranquilo de cómo ha avanzado durante, se ve, esperemos a ver cómo, por supuesto, entonces avanza en el transcurso de la noche, Henry. Sí, bueno, y pues lo que dice Nicolás es muy importante, a lo mejor quieran por todas las circunstancias, digamos, en el contorno que hay, tema racionamiento de agua, miren usted que hasta el racionamiento de agua puede terminar afectando o influyendo sobre este trámite. Pero bueno, al parecer entonces se van a dar la pela de trabajar hoy hasta tarde, tratar de dejar lo más que se pueda aprobado y quizás hasta se metan con esos artículos que son los más gruesos. Bueno, pues entonces tenemos mucho material para hablar aquí con nuestros analistas y quiero por eso de una vez saludar a nuestros invitados. Quiero en primer lugar saludar al doctor Daniel Wills. Él es el vicepresidente técnico de Asofondos, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Henry, Laura, una muy buena noche para ustedes, para el doctor Mauricio Olivera y sobre todo un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. El doctor Mauricio Olivera es vicerrector actualmente financiero de la Universidad de los Andes, pero es una voz muy autorizada, como quiera que fue también presidente de Colpensiones hace algunos años. Doctor Olivera, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Laura también, al compañero del panel Daniel y sobre todo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar por preguntarles a ambos cuál es la opinión que tienen en general sobre esta reforma pensional que se supone que está apuntándole a solucionar tres problemas. Uno, el de la cobertura, obviamente ampliando la cobertura de los colombianos protegidos con un sistema pensional. En segundo lugar, tener un sistema sostenible financieramente en el tiempo. Y en tercer lugar, reducir al máximo las inequidades que tanto se han denunciado en este sistema durante las últimas décadas. ¿Creen ustedes que esta reforma le apunta acertadamente a estos tres objetivos? Doctor Mauricio Olivera, si quiere arrancamos con usted. Claro que sí, Henry. De los tres objetivos, creo que al que más le beneficia es las desigualdades. ¿Por qué razón? Porque Colpensiones, sobre todo el régimen de prima media, lo que se llaman en el mundo de las pensiones, los regímenes de reparto, Colpensiones da subsidio a todas las pensiones. Y da subsidio a todas las pensiones por la siguiente razón, porque la pensión en Colpensiones se calcula basada en un promedio salarial de los últimos 10 años. No se calcula basada en el ahorro que hizo la persona o en las cotizaciones que hizo la persona más los intereses, como si pasa en los fondos privados. Y en general lo que ahorra la persona no alcanza para cubrir esa pensión
entonces es necesario que el sistema ponga unos recursos adicionales. Sin embargo, el sistema del de 2000 no tiene reservas, no tiene ahorros. Entonces, esta plata viene del presupuesto general de la nación, es decir, de nuestros impuestos. Ahora bien, ¿dónde está el tema grueso de la inequidad? El tema grueso de la inequidad está en que mientras más alta sea la pensión, porque más alto es el salario de la persona sobre el cual cotizó, es decir, una persona que tuvo muchas más oportunidades y que ganó un salario mucho más alto, va a tener una pensión más alta y eso implica que va a ser un subsidio más alto. La misma. La pensión de salario mínimo recibe un subsidio. La pensión de 2, de 3, de 4, de 5, hasta de 25 salarios mínimos reciben subsidios. Todas reciben subsidios, pero mientras más alta la pensión, más alto el subsidio. Esto es lo que se llama la regresividad. Es decir, la política pública debería centrarse en dar subsidios a las personas más vulnerables, perdón. En este caso le da subsidio a las personas menos vulnerables, las que más oportunidades laborales tuvieron, y esto es un tema de inequidad muy fuerte. Como se quita, sobre todo en los grandes salarios, el régimen de prima media, es decir, va a haber un umbral más bajo sobre el cual se va a cotizar en Colpensiones, pues las personas van a recibir solo ese subsidio, no los más altos. Entonces acá estamos recibiendo una inequidad. La otra inequidad que es bien importante, Henry, y todas las personas que nos ven, es que la misma persona tiene una pensión diferente en un fondo privado o en Colpensiones. Y en general, excepto salario mínimo, las pensiones en Colpensiones son más altas. Entonces, es la otra inequidad que se quita porque todos quedamos con una sola regla. Quedamos con una sola regla cotizando una parte en Colpensiones y el resto en los fondos privados. Entonces, sobre la inequidad sí tiene un efecto. Sobre la desigualdad, perdón, sobre lo financiero, sobre la sostenibilidad, depende mucho de dónde quede el corte. Si son 3 salarios mínimos, es decir, si yo gano 4 salarios mínimos, los primeros 3 los cotizo en Colpensiones, el otro lo cotizo en los fondos privados. Por este tema de los subsidios que yo decía, cada peso que se cotice es una deuda futura porque va a tocar poner un subsidio. Mientras más alto sea el umbral, más alto tiene que ser el subsidio, lo que quiere decir que por cada peso ahorrado pues va a haber una deuda, más alto el umbral, más alta la deuda futura. Entonces, en ese sentido, toca ver, es decir, creo yo que lo que debería buscarse es reducir ese umbral, no en 3 salarios mínimos, no en 2,3 como se llegó al acuerdo con el Partido Liberal. De hecho, esta propuesta de reforma se hizo, la de Pilares se hizo hace por lo menos 12 años cuando yo estaba en el ministerio y ahí se propuso un salario mínimo. Creo que mientras más bajo sea el umbral, se ayuda más al tema financiero porque no hay que poner tantos subsidios. Y en tercer lugar, la cobertura. La cobertura es el problema, desde mi punto de vista, más importante del sistema pensional colombiano. Solo uno de cada 4, el 25% de los adultos mayores tiene una pensión. Esto es inaceptable socialmente. Solo uno de cada 4, los otros 3 de cada 4 pues están sin un ingreso o con un ingreso muy bajo del régimen no contributivo que se llama Colombia Mayor. Esto es inaceptable. Deberíamos tener un sistema que ayude a aumentar la cobertura. La reforma hace algunas propuestas de la cobertura, como nos decían ahorita desde el Senado, por ejemplo, la cotización por semanas, que esto ya estaba en un decreto, ya existía desde hace 10 años, 12 años, también desde que yo pude trabajar en el ministerio, la cotización por semanas o la pensión anticipada. Si se llega a la edad y no se cumplen las semanas, pues se paga la pensión y se descuenta lo que no cotizó hasta que termine de cotizar. Tendría una pensión un poco menor. Esto lo que busca es aumentar cobertura. La pensión familiar. Si una pareja con ciertas características, casados, llegan a la edad, pero cada uno no tiene las semanas, pero sumando las semanas pueden tener una pensión, se haría la pensión familiar. Entonces, digamos, hay algunos elementos que... Ahorita vamos a hablar de esto, déjeme eso de la pensión Entrar en familiar, detalle. porque ahorita vamos a hablar estrictamente de la pensión familiar, que es un tema que precisamente se aprobó hoy casualmente en el Senado de la República. Laura, preguntemos Sí, es entonces... también importante la misma Pero si me pregunta. deja, Henry, desde la otra. solo le digo un mensaje y es Sí. para la cobertura, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral.
porque el origen de que no haya pensión es que los trabajadores no pueden cotizar porque el régimen laboral es muy excluyente. Y ahí termina. Muy bien. Bueno, con esa conclusión entonces también le hacemos la misma pregunta al vicepresidente de Asofondos, que hace parte entonces de esta conversación. ¿Cuál es ese panorama que usted ve de la reforma pensional que avanza en el Congreso? Pues Laura, yo empezaría diciendo que Colombia necesita una reforma pensional, y como la discusión está en el Congreso, necesitamos no cualquier reforma pensional. Esta reforma pensional va a tener efectos no solamente en los próximos años, en las próximas décadas. Hoy todavía seguimos pagando cuentas pensionales de regímenes que se marchitaron hace más de 30 años. Entonces, los efectos son muy profundos y esto tiene que ser una buena reforma pensional. Y quiero concentrarme en los tres frentes que ya explicó Mauricio, em, los efectos que tendría bajar el umbral. Mauricio explicó muy bien que como él propuso en su momento cuando era viceministro, un umbral más bajo aumenta la equidad hacia el régimen más equitativo, porque se reducen los subsidios a las pensiones más altas. Bajar el umbral, por la misma razón, hace más sostenible la reforma. No pagamos el subsidio, es una cuenta por pagar, no está fondeado. Le queda a las próximas generaciones tapar ese hueco. Por lo mismo, bajar los subsidios al bajar el umbral hace más sostenible la reforma. Tercero, cobertura. La reforma tiene una disposición que es interesante, que es la equivalencia de semanas. Dice, usted cotiza una parte por encima del umbral a una cuenta propia, individual de ahorro, y el resto a Colpensiones. Pero hay equivalencias. Si no le alcanzaron las semanas, usted puede usar el ahorro que tiene en su cuenta propia para completar las semanas que le quedaron faltando. A menor umbral, más plata tiene para completar las semanas. Bajar el umbral le aumenta la cobertura. Bajar el umbral le aumenta la equidad. Bajar el umbral le aumenta la sostenibilidad financiera. Y yo escucho expertos de todas las orillas, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de AFIT en Medellín, de centros de pensamientos, al exministro Olivera diciendo bajar el umbral. Yo no, para mí es muy difícil entender por qué el Senado y el gobierno no avanzan hacia un umbral de 1 como todos los técnicos están pidiendo que sea. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, a revisar qué fue lo que se aprobó hoy, y uno de los temas más importantes son esos beneficios para las mujeres, Henry. Entonces, ¿cómo quedó uno de estos artículos aprobados? Así es. Primero le digo, Laura, hasta el momento han sido aprobados aproximadamente unos 48 artículos de los 94 que tiene esta propuesta de reforma pensional. Entonces, señores, el primer punto, el beneficio mencionado por Laura para las mujeres. Doctor Olivera, le quiero preguntar por esto porque usted muchas veces habló de este tema. Las mujeres que no alcanzaron o no alcanzan a completar las semanas para su pensión y que tengan por lo menos unas 850 semanas podrán recibir el abono de unas 50 semanas adicionales por cada uno de los hijos, máximo hasta 3 hijos, es decir, máximo 150 semanas. Ahí estamos viendo en el gráfico, se pensionarían entonces con 1000 semanas, pero 150 que son de este beneficio, y eso sí, la mesada tendría que ser a través de Colpensiones y por un salario mínimo. ¿Le parece a usted, doctor Olivera, que este beneficio hace justicia con las mujeres que, por cierto, son las que generalmente han tenido mayor dificultad para completar los requisitos para la pensión? Claro que sí, Henry, de acuerdo. Es decir, yo creo que la reforma tiene que tener un enfoque de género, tiene que enfocarse en parte en las mujeres, poder ayudar a las mujeres para poder lograr cumplir los requisitos para la pensión. Y este tema de los hijos también había sido discutido desde hace ya varios años. De hecho, en algún momento lo había propuesto inclusive a Asofondos, y era buscar con un enfoque de género cómo ayudar a las mujeres para que para que puedan tener una pensión. Dado que les dificulta más el mercado laboral, dado que la tasa de desempleo es más alta, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena decisión del Congreso de tener este punto. Ahora bien, toca ver muy bien cómo esto o complementa
o reemplaza la decisión que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre ir reduciendo las semanas. Entonces esto podría ser más bien un complemento, porque de todas maneras, como usted decía, Henry, los recursos vendrían de Colpensión, es decir, del presupuesto, es decir, de nuestros impuestos, y también es necesario buscar pues equilibrar las finanzas del Estado. Vamos a preguntar algo que también se aprobó hoy y es esa llamada pensión familiar para quienes no lograron como pareja pensionarse y pues pueden de alguna u otra manera juntar estas semanas que sean 1.300 entre ambos, una mesada de un salario mínimo y pues si se divorcian, porque esto puede llegar a pasar un 50-50%, esto ya había pasado. ¿Cuántas parejas se han acogido antes, doctor Wills? Pues sí, esa es la primera reacción, esa medida ya existen los fondos privados, existen Colpensiones, pero en los fondos privados existe con 1.150 semanas, de manera que lo único que yo veo ahí es que a la pareja le van a pedir 150 semanas más para darle la misma pensión de salario mínimo. No sé exactamente cuál es la cifra de las familias que se han acogido a esta pensión familiar. Me parece que es una medida muy bonita, me parece que es adecuada, pero ya existe y como decía, en los fondos privados existe con 1.150 semanas, en pensiones existe con 1.300 semanas, toda vez que ese es actualmente el requisito de semanas en cada uno de los dos regímenes. Lo que están haciendo aquí, doctor Wills, es simplemente incorporando al sistema general de pensiones algo que ya se había creado a través de una ley distinta. Pero me llama la atención lo que usted dice. Hoy día en un fondo privado, una pareja puede lograr esta pensión familiar con 1.150 semanas. Aquí lo que están aprobando es 1.300 y a través de Colpensiones. O sea que en medio del beneficio que hay, lo que están haciendo es poniendo un poquito más difícil el logro de esa pensión. Pues sí, eso es lo que en la práctica está sucediendo. Bueno, mire, ese detalle no lo teníamos tan claro y muy importante aclarar. Hay otro tema que quisiera comentarles que se aprobó hoy y fue la cotización para los trabajadores que son dependientes pero que trabajan por días. Doctor Olivera, hoy se puede para una persona que trabaja, por ejemplo, 2 días a la semana solamente, hacer aportes a la pensión, al sistema de seguridad social. ¿Esto es nuevo o lo que están también es simplemente aclarando la manera como se debe hacer? Lo que existía, Henry, era la cotización por semanas. Y esta cotización por semanas también está en un decreto, igual que la ley de pensión, que la pensión familiar desde hace unos 10, 12 años. ¿Y qué se buscaba con la cotización por semanas? El enfoque era también en gran parte un enfoque de género. Mujeres empleadas domésticas, que hay más de 1 millón y medio de mujeres empleadas domésticas que trabajan todos los días, pero en diferentes casas. Entonces, el lunes viene a mi casa, el martes va a la casa de Henry, el miércoles a la de Laura, el jueves a la de Daniel, pero la obligatoriedad era que se cotizara todo el mes. Entonces, si viene el lunes a mi casa, ¿por qué cotizo todo el mes? O si va el martes a la de Henry, ¿por qué cotiza todo el mes? Entonces, estaba esa obligatoriedad y necesitaba flexibilizarse, se creó el decreto de cotización por semanas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si viene los lunes a mi casa, yo le pago una semana, le cotizo una semana, porque viene 4 días a la semana. Si va el martes a la casa de Henry, también cotizo una semana. Laura otra semana, Daniel otra semana, y eso ayuda a aumentar la cobertura, la densidad de cotización, digamos. Entonces, esto ya estaba en un decreto y lo quieren incorporar en la ley, pero hasta donde tengo entendido no es por días, sino por semanas. Obviamente, si uno puede llegar a días e inclusive a horas, sería mucho mejor. En ese momento, cuando salió el decreto, la discusión era sobre lo costoso que podría ser una transacción para cotizar por horas o por días, y esa discusión también la tuvimos con Asofondos, pero pues ya la tecnología ha avanzado muchísimo y hay redes de bajo valor y yo creo que sería muy beneficioso flexibilizar, porque hoy la gente trabaja de muchas maneras, aceptar esas maneras, pero insisto, eso sería mejor si se hace en una reforma laboral, no en la reforma pensional, porque la cobertura podría ser mucho mayor. Por eso decía, para aumentar cobertura, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Bueno, vamos a hablar de otros 2 artículos y ver la diferencia de cada uno. Uno es la pensión de invalidez, qué requisitos y beneficios hay, y la otra es la pensión de sobrevivencia. ¿Cuál es precisamente entonces esta diferencia? Porque estos fueron aprobados hoy en el Congreso para el doctor Wills. Bueno, eso me parece, me encanta la pregunta. A veces
en Colombia, cuando nos hablan de pensión, pensamos mucho en la pensión de vejez, pero el sistema de seguridad social también nos cubre en caso de invalidez, en caso de que tengamos un accidente en la vida, nadie está exento, un accidente de tránsito o cualquier cosa, y perdamos la capacidad laboral de generar ingresos por el trabajo, tenemos el derecho a una pensión, es como una especie de seguro de vida. Em, y también, si Dios no lo quiera, lo que sucede en el accidente no es que perdemos la capacidad de generar ingresos a través del trabajo, sino que morimos y tenemos dependientes, eh, hijos o un cónyuge que da una pensión de sobrevivencia. Eso existe hoy, eso se mantiene con la reforma, es parte de las cotizaciones que hacemos al sistema de seguridad social son para cubrirnos de esos riesgos y para que, digamos, eso no se está modificando con la reforma, la cosa es la misma, pero para que aprovechar la oportunidad para que la audiencia lo sepa, la pensión de invalidez y sobrevivencia tiene el requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Ese es el requisito para recibir la pensión y la pensión se liquida como un porcentaje del salario que se cotizó en los últimos años. Bueno, hay otro tema, doctor Olivera, que usted recordará muy bien y es la llamada mesada 14. Me gustaría que recordáramos cuál es eso de la mesada 14, que por cierto se había eliminado hace aproximadamente unos 20 años, creo que hacia el 2005 se eliminó en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, y hoy, mire usted, en esta reforma pensional está reviviendo ese beneficio, la llamada mesada 14. Recuérdenos qué es y si le parece que sea bueno que la hayan revivido, doctor Olivera. Así como en el mercado laboral, en el trabajo formal se recibe una prima, había una mesada adicional. Y esta mesada adicional pues va contra el presupuesto de la nación. Yo creo que es decir, la visión un poco teórica de los sistemas pensionales es que cuando uno llega a la edad de pensión ya ha cumplido con muchas cuestiones en su vida y la pensión le debería alcanzar. En ese sentido yo creo que no es bueno porque es decir, presiona las finanzas públicas y se revive la mesada 14. Listo. Bueno, otro de los artículos que también se aprobó es ese programa para los adultos mayores, para la vejez, que es la recreación, el deporte y la cultura, como lo vemos en pantalla, pero además de eso también hay otro artículo para la educación financiera. Si este debió también haberse tenido en cuenta para posiblemente que los adultos mayores entiendan pues estos temas de reforma pensional. ¿Usted cómo lo ve, doctor Wills? ¿Realmente sí funciona? ¿Sí es importante que se haya aprobado en esta reforma? Pues a mí lo que me parece, pues digamos, bienvenidos, todas las buenas intenciones son bienvenidas. A mí me parece que empezamos a apartarnos del objeto que es la reforma cuando empezamos a hablar de recreación, de deporte, de turismo. Todos esos programas son bienvenidos. En esta ley me angustia que queden ahí escritos y que queden después se nos vuelvan un saludo a la bandera, ¿no? Por abarcar mucho, no apretemos poco. Ese sería como mi comentario. Por supuesto, todos estamos de acuerdo. Bienvenidos los programas de este tipo. Bienvenida la educación financiera. Bienvenido dar a conocer diferentes programas para la vejez. Pero esta reforma es muy importante, muy importante. Como decía yo, va a tener efectos durante décadas en el sistema pensional. Enfoquémonos en los detalles. No nos puede quedar chambona esta ley y hay muchas cosas que todavía que hay que mejorar para que esto sea un paso adelante y sea una buena reforma. Entonces me parece que este tipo de cosas pues nos distraen un poco de lo que es crucial para efectos de la reforma pensional y de que las personas accedan a una pensión, de que tengamos un sistema equitativo y sostenible. Así es, creo que entre más educación financiera haya, Laura, la gente comete menos errores. Mire usted que en los últimos años mucha gente por desconocimiento se pasaba para un fondo privado de pensiones o se pasaba para Colpensiones y después se vino a dar cuenta de que no
le convenía haber hecho Eso ese traslado depende del por candidato. desconocimiento, y entonces ahora pues me parece que sí es muy importante que la gente sepa bien, y por eso celebramos este programa de educación financiera. Quisiera mencionar, Laura y señores invitados, rápidamente algunos artículos que fueron aprobados hoy también. El primero es la prestación anticipada de vejez, y consiste en que una persona que ya tiene, por ejemplo, 62 años si es mujer o 65 si es hombre, pero que no ha completado todavía las semanas necesarias, las 1.300 para poderse pensionar, el sistema pensional podría prestarle, digámoslo así, las semanas que le hagan falta, lo pensionan y le van descontando ese aporte que estaba faltando de la misma mesada que le van a dar. Creo que eso en muchos casos puede ser muy beneficioso para muchas personas que de pronto llegan a estas edades, ya están enfermos, están desmoralizados, porque ni siquiera pueden seguir cotizando. A esta edad, por lo general, ya no tiene uno ingresos, de manera que puede ayudar a muchas personas. Pero hay otros artículos sobre los cuales sí quisiera preguntarle rápidamente al doctor Wilson en este caso, y es el artículo 11, fue aprobado, y es el que establece que los recursos de las pensiones, de las cotizaciones, no son de la nación, tampoco son de las AFPs, tampoco son de Colpensiones, sino que son de las personas que los han aportado. Es decir, ¿le parece a usted, doctor Wills, que se está garantizando aquí y se está blindando esos recursos para evitar que en el futuro, por ejemplo, la nación pueda, como ocurrió en el pasado cuando el Seguro Social tomaba ese dinero prestado para invertir en vías, para invertir en otras cosas, y después era un problema para devolvérselo al Seguro Social? Yo creo que es importante, creo que es importante que esto quede en la ley. Yo creo que es importante que las personas sepan que estos recursos son de ellos, son propios. Yo creo que es fundamental que haya una rendición de cuentas relacionado con la educación financiera que usted mencionaba y celebraba, de que ellos vean en su extracto: estos son los recursos que yo puse, porque eso permite que haya... Bueno, si somos 25 millones de personas afiliados al sistema de pensiones, habrá 50 millones de ojos haciéndole vigilancia a esos recursos. Y hay que vigilarlos porque, como usted decía, en la época del Seguro Social, el Seguro Social tenía reservas, y cuando había faltantes en salud se cogía la plata de las pensiones. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues se daba... hubo escándalos de corrupción, etcétera. Y en otros países, algunos gobiernos que han tenido afugias fiscales, necesidades de caja, han usado las reservas pensionales o el ahorro que está en los fondos de pensiones para cubrir gastos que ellos tienen, para reelegirse, para etcétera, etcétera. Entonces, todo esto para decir, sí, la propiedad del ahorro es fundamental, que los cotizantes sepan que los recursos que están en su cuenta individual son individualmente propios, pero además que los recursos de la seguridad social, los que van a fondos comunes como el de Colpensiones, son de la seguridad social y no se pueden usar para nada más, son sagrados. Gracias, doctor Wills. Pues como vimos al principio, en la pregunta del día hoy aquí en Noticias Caracol era precisamente sobre la reforma pensional. Por eso quisiéramos transmitirles a ustedes algunas preguntas que nos han hecho nuestros televidentes, de dudas que tienen sobre esta reforma pensional, pero queremos, eso sí, pedirles que la pregunta a quien corresponda la respondan muy rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos en este programa. Vamos con la primera pregunta, se las voy a leer y será para el doctor Mauricio Olivera. Nos pregunta Yadira Chaparro: si mi pareja y yo tenemos muy pocas semanas, es decir, tenemos menos de las 1.000 semanas, ¿podemos completarlas uniendo las semanas de los dos para así recibir la pensión? Gracias. Creo que eso era lo que estábamos hablando ahora, doctor Olivera, la pensión familiar. Sí, señor. Esa es la pensión familiar. La pensión familiar tiene unos requisitos: que los dos lleguen a la edad, que tengan un número de semanas, que tengan una edad. Toca ver esos requisitos exactamente. No sé cuál es la edad que tiene la persona que nos pregunta, pero claro que sí. Es decir, toca explorar muy bien la pensión familiar, si a través de ese requisito, y si sumando la pensión de las semanas de los dos se logra cumplir con el requisito, pues pueden obtenerla. Vamos entonces con otra pregunta que también nos hicieron los usuarios a través de las redes sociales, y esta la hizo Julián Mendoza. ¿Cómo será el régimen de transición teniendo en cuenta que la reforma se ha demorado en ser debatida?
¿Sigue en enero de 2025 o a diciembre de 2025? Está para el doctor Willis. Bueno, entonces él nos habla de cuándo empieza esta ley, ¿no? Empieza en creo que 2025 y podemos hablar del régimen de transición, pero la pregunta es, ¿empieza en 2025? En este momento, pues ese artículo no se ha votado, dice empieza en 2025, pero yo quiero llamar la atención sobre eso y muy, muy corto. Ojo, esto implica un cambio enorme en el sistema. Nosotros le debemos a Mauricio Olivera, que está acá, que sacó a Colpensiones de un estado de cosas inconstitucional. O sea, y eso fue muchos años de trabajo. Colpensiones va a tener que recibir 4 veces más afiliados de los que tiene hoy y eso es un reto enorme. Y los fondos de pensiones también tienen que reacomodarse a todo el nuevo sistema. No nos apresuremos, esto empezarlo en 2025 es muy encima y puede generar complicaciones. Yo creo que se debería empezar en 2026 o en 2027 y creo que con eso respondo la pregunta. Sí, señor. Sí, creo que realmente preguntaban era más sobre la vigencia que sobre el régimen de transición. Vamos con otra pregunta. Y esta nos la envía a través de nuestras redes sociales Antonio Machuca León. Él dice, doctor Olivera, yo soy pensionado. ¿Sí me puedo pasar del fondo privado a Colpensiones y qué beneficios tengo? Mire usted, creo que ya no es un afiliado, sino un pensionado. Si ya está pensionado en un fondo privado, ¿se puede pasar como pensionado a Colpensiones? No, no, señor Antonio. Desafortunadamente, si ya tiene la pensión y ya la está recibiendo, no es posible trasladarse. Los traslados se dan en lo que se llama la etapa activa cuando está trabajando. Entonces, en este momento no podría. Bueno, también hay una tercera pregunta también que hicieron los usuarios a través de estas redes sociales y la hizo Fernando. La primera, buenas tardes, actualmente estoy en una privada de 1.150 semanas. Si me pasan a Colpensiones, ¿me obligan a las 1.300 semanas? Lo segundo, ¿será que si se hace este traslado no se perderán semanas? Y tercero, ¿qué es el ahorro programado? Muchas gracias. Entonces, sí, si se pasa, el fondo privado le exige 1.150 semanas para una pensión de salario mínimo. En Colpensiones el requisito para las pensiones son 1.300 semanas. Entonces, eso, digamos, si se traslada, el requisito va a ser de 1.300 semanas. En los traslados no se pierden las semanas. Eso es, digamos que puede estar tranquilo. Él tiene sus extractos. Podrá demostrar que si hubiera cualquier cosa, que esas semanas pasaron, esas semanas no se pierden. Cuando habla de ahorro programado, creo que se refiere al retiro programado, que es una modalidad de pensión. En los fondos privados hay dos modalidades de pensión, una que se llama renta vitalicia, que esencialmente se ajusta todos los años con inflación hasta que la persona y su cónyuge fallezcan, y el retiro programado, que es otra modalidad de pensión en la que se administra el saldo de acuerdo con cómo vaya rentando año a año y tiene la ventaja de que ese saldo, cuando fallece la persona, es heredado por sus hijos, ya aunque no sean beneficiarios, digamos que sean mayores de edad. Entonces, ese es el retiro programado y ese es el beneficio. Gracias, doctor Willis. Bueno, vamos con una última pregunta para el doctor Olivera porque ya se nos acabó desafortunadamente el tiempo. La pregunta es esta de John Henry Villegas. Dice él, un trabajador independiente que cotiza en un fondo privado sobre un salario mínimo estará obligado a cotizar si se aprueba la reforma a Colpensiones. Ahí es entonces Sí. para un trabajador independiente. ¿También tiene que pasar? Sí, John Fred, digamos, de ahora en adelante, si se aprueba la reforma, una parte se cotiza en Colpensiones y la otra en un fondo privado. Entonces, el umbral ahora, lo que se está discutiendo ahora son 3, no sé si se llega al 2,3, debería ser más bajo, insisto, pero si es 2,3, si te gana un salario mínimo, va a tener que cotizar obligatoriamente en Colpensiones y cumplir los requisitos de Colpensiones para obtener la pensión en Colpensiones, porque vamos a quedar todos bajo la misma regla. Ahora bien, digamos, después de haber respondido la pregunta de John Freddy, de todas maneras, la invitación que yo haría es a todas las personas que tengan casos específicos acercarse al fondo privado o a Colpensiones a preguntarlo mejor, porque puede que haya, o es decir, toca ver la historia laboral. Por ejemplo, en la pregunta anterior que Daniel contestó muy bien, de todas maneras puede que la persona llegue a pensión anticipada, entonces puede que desde las 1.000 semanas
con la edad y solo 1.000 semanas pueda obtener la pensión un poquito más baja porque le descuenten algo. Es decir, hay detalles que yo sugeriría que de todas maneras en los casos particulares los averigüen mejor. Bueno, muchísimas gracias a los dos, al vicerrector de la Universidad de los Andes y por supuesto también al vicepresidente de Asofondos por este espacio para aclarar las dudas en torno de esta reforma pensional que avanza en el Congreso de la República, Henry. Y a usted, Laura, también por acompañarnos en el programa. Pues bueno, estos señores sigue debatiéndose en el Senado de la República. Además, todavía faltarán otros 2 debates en la Cámara de Representantes, así que tendremos mucho tema para seguir conversando y seguramente seguirán surgiendo dudas y algunos cambios de última hora en el debate, así que pues muy pronto estaremos seguramente tratando de nuevo este tema. A todos muchas gracias por estar en Sala de Prensa.